Bien, gracias a todos entonces, gracias a Dios. ¿Qué les parece si... Ahí estamos. ¿Qué les parece si me acompañan en una breve oración? ¿Sí? Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar al Señor. ¡Ay, excelente! Muy bien, muchas gracias. Entonces acompáñenme, por favor. Señor, te damos gracias esta mañana que nos permites estar aquí en este lugar. Gracias por este tiempo, por tu palabra. Gracias por el privilegio de poder compartir, Señor, y permite que en mis incapacidades, Señor, y deficiencias seas tú, Señor, hablando de aquí. Habla a nuestro corazón, que tu palabra pueda llegar a nuestro corazón como una semilla que eche raíz, Señor, profunda, que pueda dar fruto en tiempo. Gracias, Padre, por esto, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues el tema o el nombre, siempre hay que ponerle como un nombre, ¿no?, a los mensajes. Y le quise poner a este mensaje: ¿y cuál es ese fruto? ¿Cuál es ese fruto? Déjenme nada más igual probar este. A ver. Ahí está. Llega Navidad, el tiempo de Navidad, y empezamos a ver por todos lados lucecitas, foquitos, letreros, pinos. Yo no sé cómo le hacen, por ejemplo, en lugares donde nunca hace frío, ¿no?, donde todo es caluroso y es playa y así. Pero pues Santo Claus playero, luego festejan así con esas cosas, ¿no?, en esos lugares. Pero la Navidad la asociamos a cosas siempre, o el mundo donde vivimos lo asocia a pinos, nieve, esferas y cosas así. Y empezamos a ver letreros como esto y anuncios, ¿no? Que esta Navidad tu hogar sea lleno de paz, amor, alegría y cosas así, ¿no? Y incluso pues en nuestras casas también ponemos a veces cosas como esta, ¿no? Pues cosas como que son, como que deseos, ¿no? Fuiste un desgraciado todo el año, pero el fin de año, ¿no?, es ya, todo es amor y paz, y a todos nos amamos, ¿no? Todo es paciencia. Y esto, hermanos, no es algo como que de diciembre, ¿no? O sea, debería ser todo el año, pero pues por alguna razón el fin de año como que se remueven ahí las emociones de muchos y, sí. El tema es que no puedes... todas estas cosas que ven aquí y en realidad son frutos, no son cosas que tú puedas decir, bueno, ya es diciembre, ahora sí voy a dar amor, ¿no? Ya es diciembre, hoy es diciembre y voy a respetar, ¿no? Entonces no es algo como que tú puedas decir, a partir de este momento, ya es 1 de diciembre, ahora voy a ser bien respetuoso, o voy a ser bien agradecido, y así, ¿no? Entonces, sin embargo, así nos lo enseña el mundo, así lo vemos, y a veces nos creemos esas cosas, ¿no? Entonces vamos a ver la palabra de Dios en Gálatas. Quiero leer, ahí nos vamos a centrar en el libro de Gálatas. Si tienen ahí su Biblia. Disculpen mi voz de pronto que se va, así como que no puedo hablar como muy fuerte mucho tiempo. De por sí no hablo fuerte, pero luego se eleva la voz. Vamos a centrarnos en Gálatas, en el capítulo 5, y voy a leer del 16 al 24. Dice así. Bueno, aquí viene como título: Vivir por el poder del Espíritu. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones, pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa,
Los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes para esas cosas. En casa tenemos, de hecho ya lo he presumido muchas veces, pero una vez más, tenemos un arbolito de mango. Ese arbolito lo pusimos desde muy pequeño, una ramita así chiquita, una plaquita, tenía como unas 5 hojitas. Ahorita es un gran árbol y cada año nos da pues bastantes mangos. Es muy emocionante, de verdad. Cada año le tomo fotos a los manguitos, a los mangos, a las flores. Tengo ahí una colección de flores de los mangos. Y no sé por qué me emociona cuando vemos, le salieron flores, y los pequeños, me empiezan a salir pequeños manguitos. Ahí es muy, bueno, a mí me emociona mucho. Hay años que son muy buenos, que son muchísimos mangos, bien bonitos todos, y hay otros años que no son muy buenos. Este año en especial no fue muy bueno, ¿no? No fue muy bueno ni para mí, ni para mi pobre árbol. Dio poquitos mangos, dio muy poquitos mangos, pero los que dio, los dio muy bonitos, ¿no? Y muchos de esos mangos, de hecho al principio me daba como tristeza porque se llenaba de manguitos y se caen muchos manguitos como esos, pero los que van a quedar ahí, los que se van quedando, pues van creciendo así grandotes, ¿no? Y bien fuertes, se empiezan ahí es como que hacen hasta grupitos. Esos mangos son amigos, todos esos mangos son felices, bien felices ahí. Y nos emociona eso. Y yo creo que todos, cuando plantamos algo, cuando siembras algo, estás esperando un buen fruto, ¿no? Si no, pues ¿para qué sembrarías, no? Siempre esperas un buen fruto, algo como eso, ¿no? Ese es un manguito. Vean qué rico, con tajín, así, picadito, ¿no? Hombre, no saben. De hecho, muchos de aquí ya los han probado. De los mangos de casa son excelentes. Los que no, pues ven. Y aquí no se los pierde porque se van en estas fechas de calor, pero aquí da muchos manguitos el arbolito. Pero bueno, siempre esperamos un buen fruto. Siempre esperamos un buen fruto. Y yo creo que todos siempre esperamos un buen fruto. Incluso, aunque tú no coseches, si vas al supermercado, ¿qué buscas? Si quieres tomar manzanas, pues la mejor manzana, ¿no? El mejor fruto, la mejor sandía, y andas golpeando, haces ahí tus rituales para ver qué melón es el bueno y así. Y este es el bueno, ¿no? Luego falla, ¿no? Falla, lo abres y ya no sabía nada, ¿no? Entonces, ¿quién abre una sandía que no sabía nada, ¿no? Sabía todo menos la sandía, ¿no? Pero todos esperamos un buen fruto. Si siembras algo, es porque esperas de tu cosecha un buen fruto. Nadie siembra algo para esperar un fruto que no sea bueno. Y Pablo hace referencia a esto en el libro de Gálatas. Habla precisamente sobre el buen fruto. La iglesia de Gálatas, déjenme poner un poquito de contexto, era una iglesia multicultural. Una iglesia donde había gente de muchos lugares, había muchos idiomas también. En muchas iglesias, por cierto, de ese tiempo, que no hay mucha diferencia en este tiempo, ¿no? En México no vivimos mucho con eso porque pues todos no tenemos mucha migración hasta hace poquito, que empezaron a llegar cubanos, no sé de dónde, pero antes todos éramos mexicanos, ¿no? O sea, hace un par de años todos éramos mexicanos, y de pronto algo está pasando en el país, que empieza a llegar gente de muchos lados y se empieza a hacer también multicultural.
Canadá es un país multicultural, ¿no? Ellos están acostumbrados a eso, y así era la iglesia de Gálatas. Eran iglesias multiculturales, tenían muchas culturas, idiomas, y eso creaba conflicto. El problema que tenían es que estaban tratando de agradar a Dios por sus esfuerzos, por sus propios esfuerzos, pero más que por la dependencia de Él. Había judíos y había no judíos. Entonces los judíos decían que si ya pertenecías a la familia de Dios, pues necesitabas obedecer las leyes de la Torá. Tenías que obedecer las leyes de la Torá, tenía que ver con vestimenta, con alimentos, con la circuncisión, ¿no? Todo eso que ustedes conocen. Pero los no judíos decían que no era necesario, y entonces empezó a generar un conflicto en esas dos formas de ver las cosas, y esto llega a oídos de Pablo. Y entonces Pablo escribe esta carta que les habla de forma directa, fuerte, ¿no? Los primeros capítulos habla con todo, les dice con todo, ¿no? Y de hecho empieza, es una carta interesante, porque si ustedes se fijan en todas las cartas, prácticamente todas las cartas de Pablo, siempre empieza: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, escribo a la iglesia de Éfeso. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, le escribo a la iglesia de Corinto, y está junto conmigo alguien. Y así. Pero en esta carta no, En esta carta, si la empezamos a leer, dice: les escribo yo, el apóstol Pablo. No fui nombrado, por si alguien tiene duda, no fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, quien levantó a Jesús de los muertos. Y además pone después: todos los hermanos de este lugar se unen a mí para enviar esta carta que escribo a la iglesia de Galacia. O sea, para que no quede, para que vean la autoridad que tiene esta carta. Y ya que hace la salutación, ya que saluda, lo primero que dice: estoy horrorizado. Estoy horrorizado de que tan pronto estén olvidando las cosas que enseñamos. Porque pues estaban las cosas ahí medio difíciles, y más adelante le dice: Gálatas insensatos, ¿no? Dice una versión, en la Nueva Traducción Viviente dice: Gálatas tontos, ¿qué les pasa, no? Y es una carta dura, es una carta donde Pablo habla con mucha autoridad, y todavía le dice: ¿quién los tiene hechizados, no? ¿Quién los tiene hechizados? O sea, ¿qué les está pasando, no? Y en el capítulo 5, ya después de que se avienta ahí que son tontos, ¿quién los tiene hechizados? ¿Qué les está pasando? En el capítulo 5, ustedes son libres, ¿qué les pasa? ¿Ya se les olvidó que ustedes son libres ahora? Asegúrense de permanecer libres. Y Pablo sigue diciendo, y aquí es donde ya empezamos con el tema, y empieza a escribir el detalle. El tema aquí es que hay una lucha, es una lucha en nuestra naturaleza pecaminosa y el espíritu. Esa lucha es constante, y uno va a ganar, uno va a dominar en esa lucha. Pero Pablo les da la fórmula, les dice: en esa lucha que todos experimentamos como cristianos, como seguidores de Jesús, les da la clave. No nada más les dice: oye, están en una lucha, así va a ser, sino les dice: en esa lucha, ahí les va la clave. Y esa clave es para nosotros también hoy. Y Pablo les dice: dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. O sea, después de que les dice cosas y de la lucha y todo eso, les da la clave. Ahí va, para que la recuerden siempre también ustedes. Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal y es contrario a lo que quiere el Espíritu. Y estas dos fuerzas
lo maneja con esa palabra. Esas dos fuerzas luchan entre sí. Están luchando y luchando y luchando todo el tiempo. La cosa es, hermano, que cuando llegas a Cristo, si así fue ya, Él toma el control de tu vida. Debería tomar el control de tu vida. Tu vida ya no te pertenece, le perteneces a Él. Me gustaría que me acompañaran en 2 Corintios, por favor. 2 Corintios, aquí lo tengo yo escrito, 5:17. 2 Corintios 5:17. Dice así: eso significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Lo voy a leer otra vez. Eso significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una vida ha comenzado. Dice entonces que si perteneces a Cristo, o sea, el tema es pertenecer, perteneces a Cristo, entonces eres una nueva persona. Eres una nueva persona, una nueva criatura, ¿no? La cosa es pertenecer a Cristo. En esencia, y es aquí donde viene el origen de esta lucha, ¿no? En esencia, en realidad una persona, la humanidad no cambia, tu parte humana no cambia. Cuando alguien llega a Cristo, cuando alguien llega a Jesús, clavas esa humanidad la clavas en la cruz y queda clavada ahí en la cruz, y entonces permites que Cristo se exprese en tu vida. Ya no eres tú, ya no es tu parte humana, sino ahora es Jesús expresado en tu vida, en lo que haces, en lo que hablas, en tus relaciones. En otras palabras, te llenas de Jesús. Pero si esa misma persona hace a un lado a Jesús, se empieza a expresar su naturaleza pecaminosa. Dice Gálatas 5, 19, 20 y 21. ¿Qué pasa cuando se expresa esa naturaleza pecaminosa? Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, déjenme leerlo de aquí para no... Cuando ustedes siguen los deseos de su naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. En la Reina Valera creo que dice, son más que obvios. Es obvio. Cuando vean a alguien, o ustedes mismos que están viviendo algo de esto, es obvio, es más que claro. No hay nada raro en eso. No es como que, ay, ¿de verdad? ¿Cómo? O sea, no te lo creo. Sí, es más que claro. Es más que claro. Los resultados son inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Por eso, hermanos, debemos depender de Jesús 100%. 100%, dejar que Él guíe nuestra vida, dejar que Él tome el control de nuestra vida. Y Jesús lo enseñó en Mateo, ¿recuerda? Mateo 16, 24. Si alguno quiere ser mi seguidor, si alguno quiere seguirme, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Tomar nuestra cruz. ¿Qué significa tomar nuestra cruz? O sea, matar mi humanidad, crucificarla para que sea Él en mí y se exprese en mí. Entonces tome su cruz y sígame. ¿Cuándo tenemos que hacer eso? Cada día, todos los días, cada día. ¿Y qué permites? ¿Qué es lo que está ocurriendo, hermano? ¿Cuándo permites ser guiado por el Espíritu? Vamos a leerlo, también es más que obvio. Dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Entonces surge la pregunta, a lo mejor ya tienen la fórmula, tienes que dejarte ser guiado por el Espíritu Santo. Entonces surge la pregunta, ¿qué es ser guiado por el Espíritu Santo?
suena un poco ambiguo, suena un poco místico, un poco así como, ¿cómo podemos decir? Paranormal, ¿no? Voces extrañas, algo así como que Cusi pide otros 3 tacos. ¿En serio, señor? Sí, pues ya me comí 5, pide otros 3, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. Por eso, hermanos, bueno, ahorita llego a ese punto, pero voy a compartir algo que escuché por el pastor Michelén, que seguro lo conocen, sobre seguir al Espíritu. Lo voy a leer. Dice, pongan atención a esto, es tomar la determinación, determinación de seguir al Espíritu en su intención de conformarnos al carácter de Cristo, al prestar atención a su palabra, al tratar de discernir su voluntad en su palabra y a obedecerla en dependencia de Él. Hermano, el Espíritu no te quiere dar el número ganador de la lotería, de verdad. No quiere predecir cómo te va a ir en ese nuevo trabajo, o si das a la derecha o a la izquierda. No, para allá. El Espíritu quiere conformarte al carácter de Cristo. Te va a revelar en su palabra cuál es su voluntad. Si la Biblia está diciendo algo, entonces es así. Ya mis opiniones o las opiniones de quien sea ya no tienen valor, porque si la palabra, que es la autoridad, lo está diciendo, ahí está. Y el Espíritu Santo te va a ir indicando qué hacer. La Biblia tiene que ir delante de ti. ¿Por quién fue inspirada la palabra, hermanos? Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. De hecho, me gustaría que me acompañaran a 2 de Pedro 1:21. 2 de Pedro 1:21. Déjeme, aquí también lo escribí. Dice así: sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas. O sea, no fue algo que se les ocurrió a los profetas, o porque eran así como muy poetas, o porque eran bien letrados, o porque, no sé, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas, y ellos hablaron de parte de Dios. ¿Quieres saber si estás dejando que el Espíritu te guíe? Porque a lo mejor surge también la pregunta: Señor, ¿estoy dejando que tú me guíes? Pues es bien fácil. Cuando alguien te ha lastimado y has perdonado, estás siendo guiado por el Espíritu. Cuando has ayudado a alguien sin esperar recibir nada a cambio, estás siendo guiado por el Espíritu. Cuando has separado un tiempo del día para orar, cada día, estás siendo guiado por el Espíritu. Cuando vienes a congregarte los domingos, estás siendo guiado por el Espíritu. Pudiste haber hecho otra cosa. Porque Dios dice en su palabra que perdones, que ayudes al necesitado, que ores, que te congregues. Imagínate, hermano, que si después del año 100, cuando Cristo se va al cielo, en el año 100, en el año 200, en ese entonces Dios estuviera mandando nuevas revelaciones, nueva palabra. Imagínense, para el año 500, estamos aquí en 2024 ya, para el año 1000, 300 años más, 1300, para el año 1800, para el año 2000 años. Si no podemos con esto, hermanos, no, para escudriñar esto, imagínense, tendríamos una biblioteca de 10 pisos, ¿no? Con un montón de ¿suena?
sonó algo. Entonces, y de ahí es donde surgen de pronto un montón de grupos religiosos, hermanos. De ahí es donde surgen precisamente, de esas nuevas revelaciones de Dios dice ahora que hagamos esto de esta manera y vemos un montón de cosas. Ya ahorita las redes están llenos, ¿no? de un montón de doctrinas, de cosas así. Acabo de ver una de un señor que le acaba de... que no es nada nuevo eso, ¿no? Pero le mordió una serpiente y se murió, ¿no? El pastor. Eso ya no suena como que... Ya es noticia vieja, pero acaba de pasar. De hecho, lo acabo de leer, es una noticia nueva. Todavía hay quien en el culto hace cosas así, ¿no? Entonces como me vas a librar de las serpientes y de no sé cuánto y no sé qué, entonces a ver, y le mordió una serpiente y se murió, ¿no? Se murió ahí el pastor. Entonces, cuidado con las nuevas revelaciones, hermano, porque si te crees inmune a este mundo y piensas que sin la ayuda del Espíritu Santo, o sea, sin esto, sin su palabra, sin la palabra de Dios, puedes tener un buen fruto y agradar a Dios, déjame decirte que no es posible. No se puede. No sabes, o sí sabes, lo bajo que puede llegar a caer una persona cuando se aleja de Cristo. Estoy seguro que sí lo sabes. Y quiero mostrarles una imagen, esta que está aquí. ¿Qué ven ahí, hermanos? Es una foto reciente, la acabo de tomar, de hecho la tomé la semana pasada. ¿Qué es? ¿Qué ven? Basura. Cada lunes y cada jueves que llego a mi negocio está lleno de basura. La puerta del negocio, esa no es la puerta, ¿no? Obviamente, pero eso que están viendo ahí es una persona. Ahí está, y por cierto, era como las 12 del mediodía, estaba haciendo calor, de hecho estaba calorcito. Fue la semana pasada, fue una semana más calurosa que esta, ¿no? Está un poco más fresca. Es una persona, ahí está. De hecho estábamos cuidando que no la atropellaran porque es el estacionamiento, ¿no? Se mete y no se ve, parece basura, ¿no? Pareciera basura. Esta persona, que es un hombre, aquí están los pies, bueno, están los pies, está acostado hecho como bola ahí. Estas son sus pertenencias, que es basura. Como tenemos allí un restaurante a un ladito de sushi, pues la basura se recoge los lunes y los jueves, pues llega todos los lunes, en la noche y los jueves, y saca la basura y la lleva a la puerta, abre las bolsas, vacía ahí y come los restos de la comida. Y pues obviamente queda ahí todo sucio, ¿no? Al principio me molestaba y es como llegar y todo escurriendo así, huele a podrido, echado a perder. Pero pues cuando lo conocí, ya sé quién es, ya lo ubico, está completamente perdido, o sea, no puedes entablar una comunicación, ni preguntarle su nombre, nada, es como basura, ¿no? Y a veces voy a especular, y a veces cuando veo cosas así me pongo a pensar que él, su nombre ya adulto, harapiento, semidesnudo, con la barba crecida y perdido completamente. Me pongo a pensar que un día nació en una casa, fue un niño que a lo mejor correteó por ahí, jugó con otros niños, no sé, ¿no? Posiblemente sus papás tenían planes a lo mejor de que fuera algo en la vida, tenía primos, abuelos, no sé, familia seguramente, en algún lugar. Tuvo que ser amamantado, ¿no? También. Y fue creciendo. Estoy especulando, no sé su contexto. Pero hubo un punto donde a lo mejor se le presentó el alcohol por primera vez, ¿no? Y tuvo que decidir. Tuvo que tomar una decisión. Si tomaba o no tomaba.
a lo mejor por su contexto, pues lo tuvo que hacer, ¿no? Lo hizo, decía yo que sí, porque era lo que le, pues para él era normal. Pero de ahí vinieron otras cosas, y otras cosas, otras cosas, y llegó a este punto donde ya no es capaz de razonar. Y yo no estoy diciendo, hermanos, que si no te dejas guiar por el Espíritu vas a terminar así. No es eso, sería una falsa doctrina, no es así. Pero si crees que no es posible llegar a ese punto, el enemigo, hermanos, quiere cauterizar tu mente con lo que sea. Yo no sé qué fue lo que esta persona, una persona que es asesina, no se despertó un día diciendo, voy a matar gente, ¿no? Empezó a lo mejor matando pajaritos, no sé. Y después, cuando fue la primera persona, seguramente temblaba, sudaba, tenía miedo, la adrenalina, había dinero de por medio a lo mejor, o una amenaza. Lo tuvo que hacer por primera vez, al punto que ahora lo disfruta. Y ya no se conforma con matarlo, ahora le corta la cabeza, corta los brazos, los cuelga en un puente, cosas así, ¿no? ¿En qué momento, en qué punto tomé la decisión de seguir ese camino, esa ruta? Pues bueno, tú decides por quién te dejas ser guiado. Los deseos de la naturaleza pecaminosa son obvios, son más que claros. Y ahí está la lista, ¿no? Un listón. Pero la clase de fruto que debería dar un hijo de Dios también es más que obvio. Por eso te digo, hermano, si te sientes inmune, que no, a mí no, yo no necesito leer la Biblia, no necesito orar, no necesito nada, pues no te creas tan inmune. Seguro conoces muchas historias al respecto. Bien, quiero concluir, es un mensaje breve, vamos a comer temprano hoy, con Efesios, bueno, casi para concluir, si gustas acompañarme en Efesios 4, lo voy a buscar porque no lo tengo aquí, 4, 23 y 24, Efesios 4, 23 y 24, dice, en cambio, dejen que el Espíritu, es con E mayúscula, le renueve los pensamientos y las actitudes. Pensamiento y actitud, ¿no? Lo que pienso y lo que hago, lo que estoy haciendo, mis actitudes. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos. En otras palabras, lo voy a decir de otra manera, cuando alguien te vea, cuando alguien te está viendo, ya no te debe de ver a ti, debe de ver a Jesús, en lo que piensas y en cómo actúas. Permite que cambie tu forma de pensar y que ese fruto sea evidente, porque es más que obvio cuando no lo es. Hermanos, así como tú esperas un buen fruto de lo que siembras, Jesús está esperando un buen fruto de tu vida. Jesús está esperando un buen fruto de tu vida. Y voy a terminar con esto, casi terminamos. En la antigua Roma, en los tiempos antiguos, había mucha mortalidad infantil, muchísima mortalidad infantil. Se calcula más o menos que de cada 3 niños, 1 moría. Así que si has tenido 3 hijos, imagínate, pues 1 murió de esos 3, ¿no? Entonces todos tenían, de hecho, todavía eso, por ejemplo, en las comunidades indígenas en México así es, ¿no? Ustedes le preguntan a una señora, por ejemplo, Triqui, y ha tenido 15 hijos, y de los 15 viven 7, ¿no?
Entonces la mortalidad infantil en México, en las comunidades indígenas, es alta. Y bueno, imagínense en ese tiempo, ¿no? Morían muchos niños, y los partos los atendían personas especializadas, ¿no? Como ahora, que eran las parteras o comadronas, y había niveles, unas muy especializadas. De hecho hay documentos históricos donde las parteras podían mover al bebé, acomodarlo y todas esas cosas, ¿no? No hay ultrasonidos, obviamente, nada de eso, pero estaba así como medio sofisticado. Y si tenías dinero, o sea, si eras de alguna posición, pues entonces podías tener acceso a ese tipo de atención médica, ¿no? Entonces llegaba el momento del parto y llegaban un montón de mujeres. No sé si esa foto me gustó, dije, no sé, no es de ahí, pero está bonita, ¿no? Entonces parece como que es de ahí, se la creyeron, ¿no? Que era ahí. Es que busqué fotos, pero no había cámaras en ese entonces, hermanos. Entonces, bueno, pues esa se parece a lo que pasaba ahí. Entonces, no entraban los hombres, solo eran las mujeres, ¿no? Bueno, pero el caso está que cuando nacía el bebé, lo tomaba la partera. No te pongas nerviosa, Karen, que es un tema sensible, ¿no? Pero lo tomaba la partera, lo revisaba concienzudamente, lo checaba así de arriba abajo, y ya que lo había revisado, lo ponía en el piso. Se ponía en el piso. Estaba en el piso. Y entonces, a continuación, venía el ritual que está en latín, Tolere Liberus. Tolere Liberus era un ritual en donde el papá tenía la facultad legal de aceptarlo o no. Decía, ¿lo acepto o no lo acepto? Y entonces lo tomaba el papá del piso, lo levantaba, así como el Rey León, ¿no? Esta película, yo no la he visto, pero sí he visto las fotos. Lo levantaba, y entonces esa era una señal de que lo adoptaba, lo estaba adoptando, y se iba a hacer cargo de él, de su manutención, y entonces cuando lo tomaba ya se lo pasaba a la partera y a las mujeres que estaban ahí, y entonces las parteras las mujeres lo limpiaban, le ponían especies y una solución con sal para quitarle lo hinchadito, y le ponían unas vendas. Pero el padre tenía el derecho de adoptarlo, de tomarlo, el Tolere Liberus, o dejarlo. Y era muy común que lo dejaran. Si tenía algo raro, algo rarito, de pronto la mamá toda güera y todo, y era negrito, y entonces decía, no, pues no. Entonces lo dejaba ahí, ¿y qué creen que pasaba con ese bebé? Se moría, la mayoría de las veces. Ese bebé se dejaba en las banquetas, así. Podía alguien, era posible alguien adoptarlo, alguien lo podía adoptar y levantar de esa orfandad de la calle, pues se quedaba ahí y se moría. Eso se le llamaba ser expuesto. Vamos a Efesios 1, acompáñenme a Efesios 1. Casi termino, casi termino. Efesios 1 está hablando de nosotros, ¿okay? Ustedes, de ti, está hablando de ti, Efesios 1, y voy a leer el 3 y 4 y 5. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia, al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Cuando escribió esto Pablo, sabía que perfectamente que iban a entender eso de adoptar. Por eso habla mucho eso de adoptar.
Éramos como esos niños que estaban ahí, y el Señor, desde antes de la fundación del mundo, desde antes que hiciera este mundo, ya había pensado en ti, en adoptarte, en acercarte a Él, levantarte y hacer el tolere liberos a Él. Y en ese momento nos convertimos en parte de su familia, nos convertimos en sus hijos. Y hermanos, ¿qué da un árbol de mangos? Mangos. Entonces, un árbol de mangos va a dar mangos. ¿Qué va a dar o qué deberíamos dar los hijos de Dios? Tenemos que dar buen fruto. Y si todavía no eres parte de la familia de Dios, y todavía no eres parte de su familia, hoy puedes serlo. No necesitas llenar una solicitud y mandarla y esperarte, ¿no? A ver si cuando te contesten, por WhatsApp, ¿no? Por el Facebook, a ver cuándo llega. No hay trámites engorrosos, no hay que pagar una cuota, no se paga cuota de inscripción. Lo único que tienes que hacer es reconocer tu pecado y arrepentirte de él. Y entonces eres hijo de Dios, Él te adopta como parte de su familia. Y si eres hijo de Dios, si los que están aquí o si tú estás aquí y eres un hijo de Dios, estás hecho para dar buen fruto. Estás hecho para dar buen fruto. Es obvio cuando no, y es claro cuando sí. Y la pregunta sería, ¿qué clase de fruto quieres que abunde en tu vida, en tu casa esta Navidad? Como dice el pastor Noel, estamos en modo Navidad. Pues, ¿qué clase de fruto quieres que abunde en tu casa, en tu vida? Pues permanece en Cristo, déjate ser guiado por el Espíritu. Tenemos la fórmula, ahí está la fórmula, ya está, no hay, híjole, pues tengo que descubrir cómo le hago. No, ahí está la fórmula, déjate ser guiado por el Espíritu. ¿Se acuerdan que Jesús en Juan, eso me encantó y con esto voy a terminar, Juan 15, si quieren igual buscarlo, lo voy a buscar, no lo iba a leer, pero vamos a ver. Está potente esto. Juan 15. Yo soy la vid verdadera. Escúchalo o léelo pensando en lo que he hablado ahorita. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos. Ciertamente, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Hasta ahí lo voy a dejar. Tenemos que estar pegados a esa. Somos como ramas que necesitamos, separados. ¿De qué pasa si tomo, se acuerdan la foto de esos manguitos verdes chiquitos, ¿no? Que están separados. ¿Qué les va a pasar a esos manguitos? Se secan, ¿no? Se echan al fuego, se echan a la basura, se secan. Necesitas estar pegado al árbol, ¿no? En este caso a Jesús. Y ahora sí, ya para terminar, quiero dejarles una tarea para este fin de año. Si quieren, bueno, va a quedar para los que nos escuchan también ahí por redes y por todo el mundo, todos los países, hermanos, saludos. Alguien va a ver este mensaje seguramente, ¿no? Entonces también es tarea para ustedes, para todos. 3 cosas.
a mi árbol de mangos de pronto crece maleza por ahí, ramas y cosas que hay que quitar. Tarea número 1, quita la maleza que no te deja crecer. Horas de Netflix, celular, shopping, tantas cosas, ¿no? Tú sabes qué maleza tienes ahí a tu alrededor. Voy a decir a mi esposa. No, esa no. El esposo. 2. Abona la tierra. Hay que ponerle cosas para las plantas, ¿no? También. Entonces, abona a la tierra con oración cada día. Y por último, riega la tierra todos los días con la palabra de Dios. Déjate ser guiado por el Espíritu. Es mi deseo y mi oración que esta Navidad, lo que queda, y siempre, tu casa esté llena de buen fruto. Buena cosecha para ti.